Muy buenas noches. El tema que nos convoca hoy es el de la salud, que yo diría es un problema que nos compete a todos los colombianos y sobre el cual pedimos a gritos soluciones de fondo. Corrupción, mala gestión, débiles mecanismos de control, sobrecostos en medicinas y tratamientos, recobros ilegales al FOSIGA, caos burocrático, en fin, una infinidad de problemas se están llevando al borde de cierre a muchos hospitales. Solo en Bogotá, para citar un ejemplo, 11 de los 22 que existen están en esta situación. Y en cuanto a las EPS, de 72, 19 están bajo régimen de vigilancia especial, 5 intervenidas, incluida la más grande que es Saludcop, a la cual se le investiga porque invirtió más de 750.000 millones de pesos en cosas distintas a la prestación de servicios de salud, y hay 8 en proceso de liquidación. Y para completar el cuadro clínico, hace pocos días 6 EPS del régimen subsidiado dicen que no van más porque al unificarse el POS, los recursos no les alcanzan. O sea, la impresión generalizada es que el sistema colapsó. Y la pregunta que vamos a tratar de responder es qué va a pasar con el sistema de salud en Colombia. Hoy nos acompañan para buscar respuestas y para intentar dilucidar el tema el doctor Saúl Franco, médico e investigador de la Universidad Nacional, experto a nivel internacional en salud pública y uno de los promotores de las marchas blancas, de las movilizaciones que vimos en los últimos días para pedir soluciones de fondo a los problemas de la salud. El doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, representante de los médicos en el debate para un cambio en todo el sistema, y el doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Sociedad Colombiana, expresidente de la Sociedad Colombiana de Sociedades Científicas, que ha sido muy activa esta sociedad en la formulación de propuestas para reformar el sistema. Y como siempre, Antonio Caballero, periodista y escritor, quien me acompaña en la conducción del debate. Antes de abrir fuegos, vamos a darle un contexto a la discusión con un pequeño reportaje que ha preparado el equipo periodístico de Las Claves y que los invito a ver a continuación. El sistema de salud en Colombia está en la unidad de cuidados intensivos, una junta de facultativos en la que se integran implicados y usuarios del sistema debate estos días cuál es el mejor tratamiento a aplicar para que el enfermo se salve. El problema parece ser en primer lugar económico. Por eso se ha reclamado al gobierno que se implique en un tratamiento de choque, al igual que se hizo con los bancos en los años 90, cuando siendo Juan Manuel Santos ministro de Economía, les prestó 29 billones de pesos para reflotarlos. La salud necesitaría hoy menos de 4 billones para salvar su déficit. Pero el problema no es solo de solidez económica, sino de mala atención, de deshumanización de la asistencia, especialmente para los estratos más bajos. Todo ello con un fondo de corrupción que arranca de la Ley 100, cuando, según la analista Cristina de la Torre, se convirtió el sistema de salud en un sistema de intermediación financiera para lucro de un puñado de malhechores. Cecilia López formó parte de la administración Gaviria que puso en marcha la norma que rige la salud, la Ley 100 de 1993, en medio de una fiebre neoliberal que le impulsó finalmente a renunciar a su puesto. El meollo del problema es que la Ley 100 terminó en un contrato entre el Estado y el sector privado que es absolutamente perverso. Eso no es un debate ideológico, es un debate real. ¿Por qué? Porque el Estado terminó dándole gran cantidad de recursos, 42 billones de pesos al año, que son recursos públicos, ¿sí?, al sector privado, y no lo controló, ni le puso reglas, ni lo vigiló. Para Jaime Arias Ramírez, de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la crisis que está sufriendo el sector salud es más una crisis institucional de los actores. El FOSIGA, el ministerio, las EPS, los hospitales, los profesionales de la salud. En primer lugar, hay un problema de la calidad de los servicios, que se ha disminuido esa calidad por la presión. En segundo lugar, hay problemas de regulación, no hay reglas del juego claras, ni para las EPS ni para otros actores. En tercer lugar, hay un problema financiero muy fuerte de iliquidez, de dificultad en el flujo de los recursos, desde el FOSIGA a las EPS y desde estas a los hospitales. La ex senadora liberal Cecilia López concluye.
Bueno, yo lo primero que creo que tiene que hacer el gobierno es entender el problema, señor, que no lo ha entendido. Es el problema del contrato entre el sector privado y el sector privado, no se, entre el Estado y el sector privado, no se cambia simplemente con que van a cerrar una CPS. No, señor, usted tiene que establecer unas reglas muy claras. El Estado tiene que cambiar la superintendencia y volverla un monstruo. Y además despolitizarla. Es decir, hacer una cosa mucho más seria, entender que esa relación tiene que cambiarla. Por otro lado, yo creo que el Estado tiene que abrir una válvula en este momento, como llaman algunos de los expertos, una válvula de escape, siente a la gente seria, haga una comisión de los sabios, de los que saben, para que empiecen a pensar cuál es el modelo que necesitamos. Mire, eso no se hace de un día para otro. De un día para otro, en este momento lo que hay que soltar son los recursos, pero eso no es suficiente. Si no se cambia el modelo como tal, no hay forma de que esto se solucione. Mire, ¿por qué un banco que tiene maneja mucho menos recursos, tiene esto en línea, supervisado? El Estado no tiene la información se las entregó a la CPS. El Estado sabe lo que está pasando por lo que las CPS le quieran decir. El pasado mes de mayo, la Corte Constitucional realizó una sesión pública de análisis al sistema de salud. Allí, las más altas autoridades de la nación describieron el panorama. La Contralora habló de fórmulas de 10.000 pesos que se facturan por 8 millones. El ministro de Hacienda señaló que debido a la acción de los corruptos, el déficit en el sistema de salud se extenderá hasta el 2025. La Corte ordenó un tratamiento de choque, meter en cintura a los mercaderes de la salud, aunque no se anunció el ingreso de nadie en prisión. Los médicos y enfermeras que ven el retraso del pago de sus honorarios, el personal de los hospitales cuyo cierre se anuncia, los enfermos que tienen que esperar horas o días en los pasillos de los servicios de urgencia, o a los que se obliga a ejercer tutelas para conseguir los medicamentos o tratamientos que requieren. Los gestores públicos, los expertos, la ciudadanía se preguntan estos días, ¿qué va a pasar con el sistema colombiano de salud? Bueno, señores, la pregunta queda planteada y yo los invitaría a que empecemos haciendo una ronda en la que cada uno haga como un diagnóstico y yo preguntaría, ¿es el modelo en sí el motivo de la crisis? ¿Es rescatable el modelo? ¿Cuáles son los problemas críticos? ¿Quién quiere empezar? Doctor Izaza. Bueno, sí, aquí yo creo que arranquemos por el núcleo. Y la razón de ser del modelo para entender mejor. Y el núcleo es la salud, supuestamente. Entonces, si nosotros definimos bien lo que es la salud, podemos concluir que eso corresponde a una necesidad de la población, de las personas, de los individuos y de la sociedad. Una sociedad saludable es una sociedad que económicamente rinde. Entonces, es esto. Pero además la otra cosa es que, desde el punto de vista del derecho, la Corte Constitucional y la Constitución Política de Colombia y organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, todas reconocen a la salud como un derecho humano fundamental. Entonces, ese es el punto clave. Tener en cuenta y tener de manera precisa la certeza de que lo que es un derecho. Y la otra cosa es, ¿cuál es el corazón del sistema funcionante en este momento? En este momento, pues lo que ocurre en Colombia es que hay una intermediación de los recursos y el corazón no deja de ser la salud y lo que se convierte es el manejo de esos recursos financieros. Y la salud es la disculpa. Esto lo digo sustentado en las cifras que ha dado la Contralora y en la historia de la Ley 100. Ella dice que el 52% o más de los recursos de la salud se van en intermediación. Entonces, cuando usted tiene una cantidad de dinero, 42 billones de pesos al año, de los cuales, para prestar un servicio, para que funcione un sistema, y de los cuales se va el 42%, el 52% en intermediación, ¿qué queda? ¿Y cuál es la esencia de las cosas? Porque la salud, cuando es considerada como un bien, entonces es permitido que existan regímenes distintos. Entonces, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. ¿A quién se le da el subsidiado? Pues para subsidiar a los que no pueden pagar, no pueden contribuir con nada. Y el contributivo a los que sí pagan. Aquí, entonces, desde el punto de vista del derecho, si los derechos es lo que nos iguala a todos los ciudadanos ante la ley,
a pesar de las diferencias de clase, pues aquí estamos simplemente con este sistema Pues sacralizando la perversión es en sí del modelo. la división de... La crisis es la crisis del modelo, o el modelo hay algo rescatable. Ahí es donde surgen, yo creo que grandes discusiones que vienen desde el año 93, que es el parto de la Ley 100, que cambia el modelo de salud hasta ese momento. Y que de alguna manera algunos sectores lo que se han dedicado es a satanizar lo que pasaba atrás. Y entonces cualquier cosa es volver a esa oscuridad y esas tinieblas. El modelo que se planteaba en ese momento cambiaba el subsidio de la oferta por el subsidio de la demanda y generaba un modelo de aseguramiento teñido de una serie de alcances filosóficos muy importantes en el deseo de la equidad, de la integralidad, de la cobertura, pero con una perversión que hubiera podido ser controlada, donde el Estado era responsable de ese proceso, pero le entrega a manos de los privados. ¿Y a quiénes les va bien en el proceso? A los que hacen negocios, desarrollan el negocio dentro de ese modelo y pierde como objetivo la situación de prestar beneficios de salud. Entonces la promoción... El concepto de salud como derecho... El problema está entonces en los abusos al sistema y no en el sistema mismo. Usted está diciendo que los privados abusan y que el Estado no controla lo bastante. Eso significa que la ley 100 en sí misma no es el meollo que si del los problema. privados no abusaran, funcionaría. Claro, en el concepto filosófico, pero cuando entra la figura de la forma del aseguramiento, que entra a capitales, que el rendimiento o el alcance no está orientado hacia la salud, sino a la posibilidad del lucro, claro, ahí está, y eso lo anunciaron desde un principio los que debatieron, algunas voces que no se oyeron en su momento, que el riesgo de un modelo de eso, donde la posibilidad de que la salud es un derecho y que las personas van a recibir de acuerdo a la prima que dan una serie de beneficios, eso se va a prestar para las especulaciones del capital financiero y terminó siendo realidad todos esos augurios. Pero allí se dividieron dos cosas que yo creo que Saúl entra, que era la prestación del servicio y la salud como derecho. Y lamentablemente todas las grandes discusiones de los últimos 18 años se han enfocado a la prestación del servicio. Es decir, todos se desentendieron del problema de salud. Entonces, como la salud como derecho. Entonces empezamos a ver que los indicadores de salud pública empezaron a volverse, nuevamente volvimos a épocas muy oscuras, y no solo eso, sino los ciudadanos, todos, que eran los que supuestamente el gobierno anterior, la administración anterior, con una administración muy oscura desde el ministerio, muy difícil, pues dice que alcanzamos una cobertura del 94%, pero la insatisfacción era prácticamente del 100%. O del 120%, ese es el problema. Doctor Izaza. Franco, perdón. Yo, respaldando lo que han dicho Sergio y Rodrigo, apelaría a algo más simple, que es el sentido común. Si nosotros nos preguntamos, ¿para qué es un sistema de salud? Un sistema de salud debe ser para producir salud. ¿Qué es producir salud? Es garantizarle a la gente que viva bien, que viva mejor y que cuando se enferme la atiendan de buenas maneras y en condiciones de calidad con los desarrollos científico-tecnológicos y con decencia, con dignidad. Pero además, además del vivir bien, uno requiere que aún en el caso de que pierda la lucha con la enfermedad, si muere, hay un sistema de seguridad que garantice también que su familia enfrente esa pérdida en una forma digna y tenga una tranquilidad. ¿Qué pasó? Que el sistema de salud colombiano, con esta versión, que ya va a cumplir 20 años el año entrante, la ley 100 del 93, el año entrante estamos a 2013, desvió esto. Y en lugar de tener como meta la producción de salud, puso como meta la producción de ganancia. O sea, se permitió una desviación estructural, Antonio. Eso no es de la corrupción, empezó a actuar después y se agravó el problema. Pero el problema no es del funcionamiento o de la desviación del modelo. No es ni del funcionamiento ni de la desviación de la raíz, sola ni principalmente. Es de la raíz por esta primera dimensión de sentido común, que no fue hecho para producir salud, sino para producir rentabilidad. Inclusive, yo discutí en muchas ocasiones con el profesor Juan Luis Londoño, ministro y líder de este proyecto, y Juan Luis nos decía con toda claridad, Saúl, la ley 100 no es un proyecto de salud pública, es un proyecto de compraventa de servicios. ¿Sí me entiende? Y ese modelo que efectivamente pues llevamos 20 años viendo el fracaso de ese modelo y la utilización
¿Ese modelo existe en algún otro sitio? Así como tal, con esa pureza, no. Hay modelos similares, pero el más ortodoxo, según las orientaciones financieras, y no solo financieras. Déjame, Antonio, agrego las dos cosas que quería decir. Una segunda desviación estructural es el papel del Estado. Las sociedades crean los estados porque los estados no nacieron desde siempre. Los estados los creamos la sociedad y los creamos para que fueran capaces de canalizar las cosas públicas hacia la producción justamente de condiciones de convivencia saludables y dignas. Y entonces al Estado le toca eso. Con la ley 100 el Estado renunció a esa responsabilidad y se la dedicó al mercado y se dijo, el mercado per se es capaz por producir competencia por calidad, entonces el mercado regula. Y el tercer error estructural es que la ley 100 redujo el concepto de salud a la atención de la enfermedad. ¿Sí a eso iba a ir un punto. Entonces, descuidamos el modelo de prevención. Digamos, yo no veo aquí las campañas de vacunación, campañas de prevención del SIDA, campañas de prevención de cáncer de útero. Es decir, aquí el Estado no promueve la prevención, no hay vacunación, no hay nada, sino porque es más rentable curar que prevenir. Pero mira, hay un dato lamentable. Escúchame, solo 2 segundos. Hay un estudio que es un estudio clásico hecho por un grupo anexo, pero cercano a la Universidad Javeriana, que es el estudio Sendex, que muestra la carga de la enfermedad, es decir, cómo en días de discapacidad, en años, en compromiso en la vida saludable, y es absurdo que un sistema que destina 42 billones de pesos, casi 9% del Producto Interno Bruto, la tercera causa de discapacidad sean las caries dentales. No puede ser. Claro. Pero la primera son las enfermedades cardiovasculares, la segunda la depresión y la tercera son las caries dentales. Bueno, y depresión nos causa ese sistema todo, sí. Entonces, es absurdo que después de tanto tiempo, de tantas inversiones, una enfermedad que es absolutamente prevenible, que se pueden hacer campañas y promover la salud alrededor de ella, pues genere todos estos sinsabores para tanto. Y con agravantes, recordemos que antes de la ley 100, y no es que estemos predicando volver al pasado, atención a eso, en eso somos radicales, para nada volver al pasado, vamos para el futuro, pero un futuro mejor. Pero quiero volver a señalar, antes de la ley 100, Colombia era un modelo internacional en vacunación, por ejemplo. Sí. Colombia no solo era modelo en cómo manejar las vacunas, las producía algunas de ellas. La malaria, yo me acuerdo los DDT escritos en todas las paredes. Colombia llegó a ser, y me consta, yo tuve la oportunidad de trabajar 6 años con la Organización Panamericana de la Salud y estar en todos los países de América, desde Canadá hasta la Patagonia. Y pude conocer los sistemas de salud en todos los países. Colombia fue apreciada. Aquí se formaron salubristas para todo Centroamérica y para muchos países suramericanos. Y en este momento, en vacunación, solo estamos mejor que Haití y Paraguay. Entonces, estas son cosas vergonzosas. Y usted, claro, le dicen que ya que la vacunación está al 98%. Preguntemos dónde. En Bogotá, en Medellín, en Cali de pronto. Pero pregunte usted cuál es el nivel de vacunación en Buenaventura. Pasa escasamente, no llega al 50%, y eso hace que se aumenten permanente y acumulativamente los riesgos de enfermedades que ya son una vergüenza que ocurran. Es que en Bogotá ustedes saben que hace poco murieron 2 personas de rabia humana, óigame esto, rabia humana. En Bogotá. En Bogotá. Sí. Nosotros seguimos teniendo lepra, óigame pues, una enfermedad bíblica. Y entiendo que ha vuelto la tuberculosis. La tuberculosis, mire. Sífilis congénita, que es un indicador más dramático. Es un indicador dramático. Y el tétano neonatal, o sea, y por eso es lo que digo, el sistema se enfocó, fue a la productividad, y fíjese que todos los debates se centran en lo económico. Yo estuve cuando la propuesta del presidente Uribe de la emergencia social en un debate en el Senado, y estaba el señor ministro, el doctor Betancourt, y el ministro de Palacio Betancourt, y el ministro de Hacienda del momento. Nunca mencionaron en el debate la palabra salud ni salud pública. Todo era cifras económicas. Para ser de abogada del diablo hay quienes dicen que el problema es, digamos, que unos corruptos, incluyendo que el sistema fue pervertido en algunas regiones porque los paramilitares en asocio con los políticos se hicieron a los recursos de la salud, fue eso lo que dañó el sistema, que si hubiera habido más controles, que si no hubiera habido libertad de precios en los medicamentos, que si hubiera habido, digamos, más, el Estado hubiera sido más hubiera estado más encima, el sistema habría funcionado. Yo quisiera, sobre eso, no es solamente eso, es que miren, aceptemos el modelo de mercado que fue el que salió.
y había dos entes muy importantes, supremamente poderosos, que regulaban precios, que eran las cajas de previsión y el Seguro Social. Eran los que mantenían los precios en ese mercado regulados. ¿Cuál fue la campaña y la pelea que empezó todo el sector privado con el apoyo del gobierno? Primero, empezar a hablar mal, crear un ambiente en contra de todas estas instituciones, luego empezar a marchitarlos desde el punto de vista económico y hacer una guerra. La caja fue muy fácil porque había problemas profundos, supremamente graves, y cayó más rápido. Todos acordamos del doctor. El Seguro Social se mantuvo más en la pelea, digámoslo así, hasta cuando, por orden de la Superintendente Nacional de Salud del momento, sancionó al Seguro Social y le dijo: usted no puede tener más afiliados, porque todas las gentes de las cajas y de otras EPS que se sentían muy atendidos, estaban yéndose hacia el Seguro Social. El mismo gobierno confabuló para que no se afiliara la gente al Seguro Social. El gobierno en ese momento, en el año 86, si no estoy mal. No, más entonces, ¿lo del seguro? Sí. Es más adelante. O en el 88. 2000 algo. Perdón, en el año 2006, perdón. Sí. Estoy en el año 2006. Entonces, sancionó al seguro y le impidió volver a recibir afiliados. ¿Quién empezó a crecer? Como por arte de magia, una cuestión que se llama Saludcop, ¿sí? Entonces, ahí no hay que ser muy malicioso para empezar a articular y a hilar fino. Pero entonces, ¿qué era lo que tenía que ocurrir? Primero, quitar el gran regulador de precios. Y los dos profesores, me acuerdo del apellido de uno, el doctor Xiao, de la Universidad de Harvard, que eran los asesores del Ministerio para la Reforma, dijeron en su momento: no es saludable que las EPS no tengan reguladores de precios, porque con el incremento de los precios van a adquirir tal poder económico que los va a conducir a tal poder político que va a ser después, si no imposible, muy difíciles de controlar. Y esto es lo que estamos viendo. Miren, nosotros como Federación Médica Colombiana, cuando se planteó la elección del fiscal, escribimos una carta a la Corte Suprema de Justicia diciéndole: perdón, pero tengan cuidado en ese sentido, o por lo menos tengan en cuenta que el fiscal ha sido un asesor muy importante de Saludcop y que devengó más de 4.000 millones de pesos en solamente 4 o 5 años por sus honorarios. Preguntamos de dónde provienen estos recursos, si de los recursos privados del patrimonio propio de Saludcop o si están ahí vienen recursos públicos. Él dijo que se iba simplemente a impedir, se declararía impedida cuando hubiera que investigar cosas relacionadas con Saludcop, y la Corte le dijo: no, usted tiene que investigar. Es decir, fíjense cómo las cosas están completamente relacionadas. Entonces, aceptemos que era un sistema de mercado. Lo primero que había que hacer era acabar con el regulador. Sí, pero entonces eso lo hizo el Estado mismo. El Estado mismo... Lo patrocinó el Estado. Lo patrocinó el Estado. Sí, señor. Ustedes hablan del sector privado, pero quien ha hecho pasar todas estas leyes es el Estado en sus distintas ramas. Es decir, la ley 100... El Estado solamente, es decir, todos sabemos que hay una gran cooptación importante, claro, dentro del Parlamento por parte de las EPS privadas. Bueno, ¿cómo se describiría eso exactamente con personas y con nombres? Hay muchos, o sea, pero yo creo que, insisto, me parece que quería se dice señalar. El milagro, pero no el santo. No, primero digamos... Yo sí creo porque nombres ha habido, por ejemplo, el fiscal Montealegre, usted lo acaba de mencionar. Sí. Bueno, hay varios parapolíticos presos en las cárceles porque se apoderaron de sistemas de salud como Díaz Malo, por ejemplo. Yo recuerdo que en el debate que hizo sobre el sistema de salud el senador Robledo, se habló también del ministro de Hacienda Echeverry, de un hermano del ministro de Vivienda Vargas Lleras. Pues yo creo que hablar con nombres es más... Sí. Lo que pasa es que a veces cuando se personaliza, Antonio, como que a veces, o sea, eso da
mucha visibilidad, pero a veces se pierde como más de la naturaleza y el fondo de la cosa. No es por escudarnos ni por no decir nombres. Acaba como atribuyéndose de la responsabilidad a 3 o 4 cosas cuando la crisis está dentro del sistema, la estructura misma del sistema apunta hacia la crisis. Y lo que podríamos decir es, así si el sistema, digamos así, hubiese manejado, se hubiese comportado dentro de sus propias reglas y con sus propios controles, porque el mercado tiene sus controles. Si este modelo hubiera funcionado así, es muy posible que no hubiéramos llegado tan lejos. Hubiera habido problemas graves y muy graves, pero a lo mejor no hubiéramos llegado hasta estos niveles ya extremos, porque es que lo que tenemos que reconocer es que sí hemos llegado a unos niveles extremos. ¿Qué digo niveles extremos? Unos enriquecimientos absolutamente desbordados e indignos, eso lo tenemos que decir. Es muy ofensivo para una persona que cotiza su salario, de su pensión, de lo que sea, para salud, y después sabe que hay una empresa que en 16 años se multiplicó sus ganancias en 176%. Eso no hay derecho. O sea, que gane. Pero es que 176% en 16 años, algo va. Voy a interrumpirlos en este momento porque vamos a un corte y volvemos a la discusión y sobre todo a plantearnos si hay alguna solución y para dónde vamos. Perfecto. Ya volvemos con Las Claves. Las niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Mención del jurado, Festival de Cine de Monterrey, México 2007. Mejor documental, Festival de Cine Surrealidades, Bogotá 2007. Este jueves, en Hagamos Memoria, somos alzados, pero en bastones de mando, y pedimos que se nos respete eso. La función de nosotros más que todo es buscando los derechos propios que nos han venido expropiando los grandes ricos en los tiempos pasados. Y el gobierno tiene un compromiso con los indígenas y no lo ha cumplido. Reclamaban un referéndum nacional frente al Tratado de Libre Comercio y el cumplimiento de acuerdos firmados con el gobierno desde hace más de 20 años. Hagamos memoria. Somos alzados, pero en bastones de mando. Jueves, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Humanidad, análisis serio y profundo de los grandes temas de la ciudad. Metro ligero, pesado, solo Transmilenio. Entérese en Humanidad, el periódico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Siga con nosotros en Las Claves. Yo siempre me pregunto, cuando hablan ustedes de las cifras de los 42 billones
de pesos que tiene el sistema y he oído los recursos de muchos diciendo los recursos alcanzan. ¿En qué vericueto se queda enredado todo para que hoy en día el sistema esté en crisis, haya varios hospitales al borde de la quiebra, otros cerrados, las EPS intervenidas, hayan dicho que hay clínicas de fachada? Es decir, ¿dónde se queda esa plata? Eso ya sí se ha descubierto mucho a raíz de la propia crisis que se ha desencadenado. Y está clarísimo que la intermediación financiera ha sido fundamentalmente, digamos, el ducto, pero no es un ducto, es un boquete gigante por donde esto ha salido. Pero porque hay unas quebradas, entonces, si ellos son los que capitalizan todos esos recursos y son los millonarios... Porque no se van para la salud, sino se van en otros intereses. A ver, aquí hay varias cosas que ver. Miren, a la pregunta de María Elvira, respuestas concretas. El 30% se va en la parte de medicamentos, en intermediación de medicamentos y procedimientos. Y nosotros, como Federación Médica Colombiana, a través del Observatorio del Medicamento, hicimos unas investigaciones hemos hecho, no han parado, desde hace 6 años, muy precisas y muy profundas, basándonos en datos oficiales, única y exclusivamente. Y entonces allí, ¿qué hemos visto? Que los medicamentos han sido cobrados hasta por el 5000%. Ojo con esto, ¿no? Una fórmula, decía el reportaje antes de empezar nosotros a hablar. Pero eso es de salud, eso es robo. Por eso. Robo blanco y abierto. Total, entonces, en esa parte. La otra cuestión, en la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical? Yo comportarme de manera que yo tengo este dinero, que además me lo estoy apropiando porque es para servicios de las personas, y construyo una clínica y entonces quiebro, dejo de contratar la mía y dejo de contratar con la que estaba contratando y la quiebro o la absorbo. Un laboratorio clínico y hago la misma cuestión. Pero además no es solamente eso, vendo eso, lo paso de un bolsillo al otro con un sobreprecio ahí hay intermediación. Pero además hay otra cosa, insumos hospitalarios, los guantes, se compran por toneladas, ojo, del exterior, y se venden por unidades, ganándoles más del 10.000%. Recurso humano. Entonces se crean cooperativas para contratar los mismos profesionales que para los hospitales. ¿Se terceriza? La cuestión. Entonces, ese es un punto. El otro punto que es bien importante es en la parte también de recursos humanos, ya que lo menciona Rodrigo. EPS que desarrollan universidades para formar médicos en función del sistema de salud, no en función de la profesión médica, no en función de la salud de las personas, ¿cierto? Sino en función de los rendimientos financieros. Entonces, esto, pues eso requiere de una inversión. ¿Y de dónde sale? Obviamente. Pero por eso planteaba yo antes si existía ese modelo en otros países del mundo, porque esto forma un poco parte de la enorme discusión universal que hay en este momento y que tiene en crisis todo el sistema económico internacional entre el mercado y el Estado. ¿Dónde existe este sistema? Yo creo que el modelo, y le dejo a Saúl un poco, que es tu inquietud, es un híbrido que termina dándose del desarrollo del modelo chileno, que se está desmontando, de los años 90, que viene en una absoluta reversa, porque se dieron cuenta que todo este tipo de procesos, en la medida que fuera el mercado, se desbordó y entró en una serie de también voracidad financiera que terminó reflejando, y quizás los cambios de gobierno con una voluntad política más decidida ha devuelto. Y de alguna manera, algunas situaciones del modelo americano, que también ha sido uno de los costos políticos más serios para la administración Obama. Yo creo que ese es como el híbrido de modelo, yo no sé tú qué piensas. Saúl, usted que conoce que aquí, como todos los... Que aquí se desbordó. ¿Cuál funciona? ¿Qué modelo hay en el mundo que uno pudiera decir Colombia debería mirar hacia allá? Digamos con claridad, no existe un modelo ideal de salud y seguridad social en ninguna parte del mundo. Todos son perfectibles. Todo modelo es perfectible y todo modelo tiene algo bueno, que también tenemos que decir. En este de Colombia también, obviamente hay algunas, nada es tan absolutamente malo. No, y uno eso se tiene da cuenta que ser que hay claro, mucha gente que no tenía servicios, que no tenía absolutamente nada, ahora tiene algo, de manera que eso hay que aceptarlo. Pero no hay un sistema ideal. Hemos mirado con mucha atención el modelo inglés, el modelo brasilero, y el modelo cubano ha ayudado también a aclarar algunas cosas, y el de Costa Rica, para mirar aquí nuestro caso de América, y realmente uno ve que sí tienen ventajas muy grandes. Tampoco son perfectos. Inclusive en los más desarrollados, en Israel, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar y observar el modelo, y realmente tiene un nivel de gratuidad muy grande, un nivel de cobertura muy grande, pero sin embargo, cuando usted pasa de los niveles básicos a los niveles de atención más complejos, hay una demora grande y a veces significativa
competitiva, yo diría además riesgosa, que es algo que le está pasando también al modelo canadiense, que es otro modelo que hemos mirado con mucha atención. El modelo de Brasil es muy interesante, es un sistema único nacional de salud, allá lo llaman el SUD, Sistema Único de Salud, el SUS, y lo han defendido a morir y no han podido quebrarlo. Sin embargo, cada vez más preocupante en Brasil la presencia del sector privado y el control que el sector privado está teniendo sobre todo de ciertos segmentos de la atención, especialmente lo que es diagnóstico y tecnologías complejas. Entonces, claro, si el sector privado se queda con eso, el sector público termina comprándole a unos precios muy altos. Por lo tanto, para redondear la respuesta, no existiendo un modelo único, sí hay elementos que pueden tomarse de distintos países para construir un modelo muchísimo mejor que el que tenemos, pero significativamente mejor. Y que quede una cosa clara, las EPS no son una cosa necesaria. Inclusive, si usted mira en dónde hay EPS en América en este momento, hay EPS en Colombia, en Chile y en República Dominicana, que por influencia de algunos asesores colombianos montaron un sistema parecido, pero los demás sistemas lo que está planteando el gobierno de salvar unas, es decir, de depurar el sistema de EPS y que solo sobrevivan las que sirven, estamos también mirando para otro lado. Eso es un camino al oligopolio. Eso es un camino al oligopolio. Busquemos soluciones. ¿Ustedes qué propondrían, doctor Córdoba o doctor? Igual, yo creo, y en ese sentido, muchos de los sectores, porque algunos dirigentes han intentado estigmatizar y darle como ideologizar el proceso. Hoy en día el punto de coincidencia de las clínicas y de los hospitales privadas y públicas, de los médicos en un proceso de unidad médica, de sectores independientes como las comisiones de seguimiento de la sentencia 760, consideran que el modelo hay que reestructurarlo, es decir, que hay que cambiar el modelo, pero sobre todo orientar el enfoque frente a un proceso de una ley estatutaria que garantice el derecho a la salud, no que regule, porque el problema de las leyes estatutarias es que si va a entrar a regular, a decirnos hasta dónde es el POS, por eso plantes de las perspectivas y lo que fue uno de los puntos de acuerdo y este interregno de un año que nos dimos con el presidente Santos cuando nosotros hicimos ese pacto, que lo pactamos públicamente, era que íbamos a ir a un plan universal de beneficios con exclusiones, es decir, que íbamos a cambiar el modelo, que el POS, que esto no iba a seguir existiendo. Entonces, una ley estatutaria que garantice el acceso al derecho. ¿Y qué es el acceso al derecho? Lo que un paciente necesita, cuando lo necesita y hasta cuando lo deje necesitar, con una visión de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de atención primaria. Saúl. Creo que tenemos la buena noticia, es que después de muchos años de discusión, yo diría que más de 7 años de discusión, de muchos sectores de la sociedad colombiana, académicos, juristas, economistas, funcionarios del sector, se ha logrado ya proponer un proyecto de ley estatutaria. Yo tengo aquí el borrador, el texto que tenemos ya sometido a la discusión. Un proyecto de ley estatutaria que, como digo, ha tenido asesoría de magistrados muy reconocidos que han trabajado mucho. Sabemos que la Corte Constitucional, hay que reconocer, ha tenido una posición, digamos, progresista en esto del derecho a la salud. Y hay este proyecto de ley estatutaria. No es el momento de exponerla completamente, pero sí decir para saber, cuáles son los puntos fundamentales. Corregir esos tres aspectos que dijimos al principio. Primero, ya Sergio lo ha insistido, el reconocimiento de la salud como un derecho humano fundamental, es decir, ligado a mi naturaleza humana, no al hecho de que yo gane, no al hecho de que yo cotice, porque con la ley sí lo que hay es un derecho contractual, o sea, yo pago y yo le doy. Claro, y en parte fracasó el sistema porque se suponía que el mayor porcentaje era de los que tenían trabajo estable y cotizaban y que iba a haber y que los menores, pues uno solidariamente ayudaba y se invirtió el sistema. En este momento el régimen subsidiado tiene 23 millones de afiliados, que es la mayoría de los colombianos, que son los que tienen que recibir un apoyo del Estado total o parcial para poder hacer eso. Entonces, una inversión que sea un reconocimiento como derecho humano fundamental. Sin discriminación, sin diferenciación de nada. Segundo, que el Estado sea el garante del derecho, o sea, que el Estado respete, pero no solo respete, promueva, y no solo promueva, garantice el derecho, sin estatizar, atención a esto que es muy importante, porque se le da un juego importante al sector privado, porque es que no podemos tampoco satanizar al sector privado. ¿Cómo juega el sector privado en esta propuesta? En esta propuesta juega en dos cosas fundamentales. En primer lugar, que puede participar en la prestación
prestación de servicios de salud mediante redes de servicios. Nosotros no podemos acabar con la Fundación Santa Fe, con la Cardioinfantil, con el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, etcétera, etcétera. Esas son instituciones de altísima calidad científica, humana, etcétera, y que tienen un derecho, no son instituciones con ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de quiebra, como han dicho tantas veces ellos mismos. Entonces tiene juego ahí, pero además no es solamente en la prestación del servicio. Aquí hay la propuesta de que justo para controlar la estatización, el sistema esté regido por un Consejo Nacional de Seguridad Social, donde haya una representación explícita deliberante del sector privado. O sea, que tengan voz en la rectoría del sistema, que es muy importante. Entendemos por rectoría no la ejecución, sino que, no solamente también. Pero ¿qué se entiende exactamente por sector privado? Porque pues está... En este caso son los sectores que prestan servicios de salud y que tienen derecho a de eso derivar un ingreso razonable para sobrevivir. Lo que se llaman las IPS u hospitales. Hospitales privados, digamos así. ¿Y las universidades también? Por ejemplo, podrían participar, exactamente, podrían participar. O sea, toda la iniciativa... También, digamos, las oficiales, las públicas pueden tener también no solamente públicas, se fortalecería la red pública hospitalaria, pero una red pública hospitalaria bien administrada, ¿no? Y que sea capaz de prestar servicios de calidad sin producir un déficit, sino produciendo un equilibrio financiero. Es perfectamente pensable. Y un punto crítico que hay es si esto es financiable, porque aquí, que es otra cosa muy importante, que la gente, se ha creado mucho la idea de que la salud es un saco sin fondo, o sea, que el gasto en salud es infinito, y eso no es cierto. El gasto en salud es grande, pero no infinito. Un ejemplo, a todos nos puede dar infarto en Colombia, pero no a todos les da infarto en un año. A todos nos puede dar tuberculosis, pero no a todos nos da. Y la epidemiología es capaz, y la hemos abandonado, de predecir en una población de tal edad, en tal condición de vida, trabajando en tal, podemos esperar tantos infartos en el 2013, podemos esperar tantos cánceres en el 2013, podemos esperar tantas diabetes. Y eso, bien pagado, se puede presupuestar y se puede pagar. Y la plata actual alcanza para cubrir eso. Y con otra cosa importante, esa es otra cosa importante, la propuesta de aquí es que sea una administración pública de eso, con un fondo, pero atención, con un fondo con altísimo control social, con una veeduría ciudadana efectiva y con niveles técnicos. Porque el tema que a uno siempre le preocupa es el de la corrupción. Ya vimos, hubo corrupción con las privadas, hubo corrupción con las EPS, los paramilitares, la guerrilla, los políticos corruptos metidos. Pero digamos, ¿cómo evitamos, por ejemplo, que las secretarías... Esto no está vacunado contra la corrupción, pero sí crea mecanismos de control y de participación ciudadana en los distintos niveles de la promulgación de las políticas, de su ejecución y de su evaluación, mecanismos de veeduría y de control que permitan anticiparse lo más posible, pero sí dejando ese margen de que como somos humanos, ninguna de estas cosas está totalmente blindada. ¿Y la tutela? Y una última cosa quería decirles. ¿No cabrían tutelas entonces? No hay necesidad de tutelas. No habría necesidad de tutelas. Sí, siempre. No tiene exclusiones. Pero quería decir otra cosa muy importante. Otra de las cosas básicas del actual modelo es que redujo la prestación de los servicios a unos paquetes de servicios, el plan obligatorio de salud, y hay pues uno subsidiado y uno contributivo que ahora se acaban de unificar, y la unificación sin suficiente financiamiento y programación ha llevado este último agravamiento de que varias cajas de previsión han dicho no más porque no nos dan, se nos descuadra la caja, nos pagan esto por esto. La suficiente rentabilidad. Exactamente, el margen de ganancia se reduce, que muchas veces cuando se dice pierde, no quiere decir pierde, sino deja de ganar tanto. Sí. Disminuye el margen de ganancia en tanto, porque no pierde, pero disminuye el margen de ganancia. Este modelo que estamos proponiendo no es de paquetes de salud, es que haya una atención realmente a las necesidades de salud de la población y con un fuerte componente en la cuestión de la prevención, de la atención primaria, de la promoción de la salud. ¿Cuál va a ser el procedimiento para presentar ese proyecto? Estamos trabajando en dos frentes fundamentales. En primer lugar, empezar a divulgarlo y ya lo tiene todos los parlamentarios de Cámara y Senado. Obtuvimos la base de datos y se la envió a todos y vamos a proceder a reunirnos con todas las bancadas, absolutamente todas, la liberal, la conservadora, Mira, el Polo, la U, los verdes, progresistas, etcétera. Estamos buscando, porque esto también tenemos que decir con franqueza aquí, esto no puede ser objeto de un partido.
Es un error pretender que en este momento haya un salvador. Esto no hay un salvador. Esto lo salvamos entre todos. Si logramos crearle a esto un sustrato político fuerte, en primer lugar, y en segundo lugar, un sustrato social de apoyo de una gran cantidad de organizaciones que están activas y otras que se pueden activar, es posible que el Congreso, en su afán de legitimarse un poco después de las crisis que ha tenido, pueda tener audiencia y sobre todo mostrándoles, como tenemos forma de mostrar, que sí es viable técnica, financiera, política y administrativamente. Pero esto, si funciona y si, tal como lo presenta usted, va absolutamente en contra de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. En el mundo se están desmantelando. En algunas partes. No, bueno, alguien tiene que empezar, ¿cierto? En algunas yo partes. creo que alguien tiene que... Es que llevamos vamos para 30 años. Es que por lo que he entendido, Colombia ha sido quien empezó justamente a llevar a su extremo esta privatización de la salud. Sí. Entonces, con esto se pretende que Colombia sea quien lleva a su extremo la recuperación para... Pero no, Antonio, yo discrepo porque hay sistemas que son supremamente estatistas y muy radicales en eso. Yo creo que aquí somos mucho más, no digamos conciliadores, sino se le da un juego mayor a lo que hemos dicho al sector productivo, se dan unos niveles de participación social mucho mayor. Yo insisto, esto hemos tratado de hacer un cierto blindaje frente justamente a esos posibles desviaciones, vamos a decir así, estatistas. Ahora, obviamente, esto no es la panacea y eso tenemos que irlo con toda modestia y esto va a ser objeto de un debate fuerte, pero sí esperamos que lo esencial quede. El Estado en la necesidad de la responsabilidad del control, de garantizar el acceso al derecho. Yo creo que en la forma del ejercicio hay mucho espacio para los privados. Muchos actores privados. Pero yo creo que hay una cosa que, es decir... ¿Qué dice Antonio? Perdón, no. Yo lo que digo es que, bueno, y si fuimos pioneros en la debacle, seamos pioneros en el arreglo de la situación. Miren, hay una cosa que es clave para entender lo que estaba planteando Saúl y lo que decía yo en un momento determinado. Cuando hablamos de modelo nos referimos a cómo va a operar la cosa, cómo está presentado. Y entonces aquí hay que salirle al paso a la cuestión de lo que llama el aseguramiento. Hay que diferenciar qué tipo de aseguramiento. Entonces, nosotros nos regimos o nos circunscribimos al concepto de seguridad social que está plasmado en la Constitución, que es un derecho irrenunciable. Y le exigimos al Estado, que es un Estado además social de derecho, no es un Estado de derecho, el Colombia es un Estado social de derecho que cumpla con esta cuestión. El aseguramiento social como responsabilidad del Estado se diferencia del aseguramiento comercial, ¿sí? En que precisamente el aseguramiento, uno compra un seguro, compra una póliza según la capacidad de pago y por eso hay planes diferenciales. Aquí no es aseguramiento comercial, es la seguridad social, el concepto de seguridad social. Esa cuestión es clave y eso es lo que permite que el proyecto de ley, la propuesta de ley, del proyecto de ley del que nos ha hablado Saúl en este momento, pues se lleve a cabo. Así que yo diría así que, como pregunta usted, si fuimos los primeros en esta tragedia, en proponer esta tragedia, pues seamos los primeros en darnos cuenta de que esto echando para atrás. Claro que yo creo que los chilenos ya han dado pasos en ese sentido y yo creo que hay una cosa que es importante también tener en cuenta. Todo el mundo dice, es que el modelo chileno, el modelo inglés, el modelo español, etcétera. Hombre, estudiemos las condiciones y las situaciones de Colombia para ver cuál es el modelo que nosotros queremos darle. Aquí estamos planteando para eso también diría yo que habría que empezar porque hubiera un registro de todos los pacientes para que si yo me enfermo en Mariquita me atiende, o si me enfermo en Chigorodó me atiendan, o si me enfermo, y aquí no hay una historia de todos los colombianos. Aquí hemos discutido el marco conceptual, es decir, cuál debería ser el paraguas, que definitivamente el norte es que salgamos de la discusión de la prestación del servicio, de garantizar el flujo de recursos a eso y enfoquémonos a lo que es garantizar el acceso al derecho y que el Estado asuma constitucionalmente ese derecho en esa visión de lo que es que una persona tenga un derecho humano fundamental. Lo que se volvió la afiliación de los isbenizados en términos de totalmente de acuerdo. El camino es largo y pedregoso. Pero hay que transitarlo. Por ejemplo, es absurdo que un sistema, después de tantos años y de esa inversión, no tenga un registro único. Si nos decían el del PAS, el RUT, y yo
invitaría a que miraran cuánta inversión se ha hecho en la sistematización de esos procesos. Porque y eso favorece la corrupción. Si tenemos un 92% supuestamente de cobertura y quizás el ministro de la administración anterior antes de irse da otras cifras más generosas, ¿quién tiene esos datos? ¿Por qué no las unifican? ¿Por qué no las entregan? Claro, hay un camino largo. Pero ahí yo quería decir dos cosas. Lo primero, en la última reforma, la que lideró, entre otros, la senadora Dilian Francisca Toro, una de las banderas que ellos defendían era lo que llamaban la portabilidad nacional. Claro. O sea que usted, lo que tú decías, que tú te enfermes en Mariquita y te atienden ahí en Mariquita, o si vas a cualquier otra parte que tú viajes por el país te atiendan, que en este momento eso es prácticamente imposible. Es muy difícil, salvo que tú tengas un plan privado, salvo que tengas un plan privado. Pero ¿qué pasó con eso? Fíjese que no ha empezado a regir y va como que hasta el 2013 y estoy seguro que lo siguen aplazando. Un paréntesis, la unificación de los dos planes de salud del país, el plan obligatorio y el plan subsidiado, eso estaba contenido en la ley 100 y estaba regulado, dicho en la ley 100 que antes del año 2000 eso debía estar listo y empezaron a prorrogarlo y a prorrogarlo y aún llegó la Corte en 2008 y ahora estamos en 2012 y apenas ahora se está dando y se está dando y mire los problemas que ha tenido. Y lo segundo que quería señalar, para mí, de las cosas más graves del proceso de privatización fue la privatización de la información. En Colombia se privatizó la información en salud. Por eso nadie sabe cuántos son de un régimen y cuántos del otro, cuántos tiene esta empresa y cuántos aquella. Pero ya no solamente los datos, como hemos dicho siempre, los económicos, todos los datos sobre las enfermedades, la dinámica de las enfermedades, el cumplimiento de los tratamientos, eso se perdió, porque eso se volvió propiedad privada de cada empresa, las cosas de vacunación. ¿Se perdió o no se ha hecho? ¿O realmente no sabemos de qué nos enfermamos los colombianos? Como el mercado hace que para ti sea muy importante reservarte cierta información de los tratamientos que das porque ahí se va a saber por qué estás cobrando tanto, no. En cambio tú si no manejas, no haces información, cobras y recobras y tal. O sea, ahí hay una cuestión delicada, supremamente grave. Tal, como diría este exactamente. Entonces, fíjese, hay una privatización de la información y eso te digo, a ciegas si es imposible, ningún sistema funciona. Pero no solamente privatización de la información, el Estado mismo a través de sus instrumentos, de sus instancias, como el FOSIGA, se niega a darnos la información sobre cuánto cuestan los medicamentos y cuánto están pagando por medicamentos, sobre todo por medicamentos de alto costo. Y cuando entregan la información, entregan unos informes que no sirven para nada, unas cuestiones que son absolutamente confusas y que no están entregando con veracidad la información. Una de las líneas de enriquecimiento es el de cobro de los medicamentos. La propuesta contempla, por ejemplo, que el Estado, que se hagan negociaciones de Estado a Estado, es decir, que haya como un gran centro de acopio de medicamentos para poder tener control sobre los precios. Mira, María Elvira, en eso, porque es que la experiencia en eso ha sido muy dolorosa. Ustedes saben que el dato exacto de cuánto se gasta en salud en el país no hay. La ministra hace como un mes en una reunión en la Academia de Medicina le hicimos esa pregunta, bueno ministra, ¿cuánto gasta realmente en el país, cuánto gastamos en salud? Ella dice que ella estima que son realmente 32 billones de pesos al año. Asumamos en gracia la discusión que eso sea. Pero el gasto público incluido el gasto el gasto de salud. El gasto total de salud, 32 billones de pesos. ¿Ustedes calculan que es más? Es muy posible que sea más casi seguramente. El gasto de bolsillo son 6 billones de pesos. O sea, pero fíjate, de todas maneras, aceptemos que sean 32. Por lo menos la cuarta parte de eso es en medicamentos. Es que además y esos medicamentos no valen todo eso. En Ecuador o en Brasil. El artículo reciente de Juan Gozaín, que se fue de farmacia en farmacia, pues en su estilo periodístico averiguando, yo creo mucho que ahí hay mucha parte de verdad. Y simplemente eso expresa en pequeño lo que a este otro nivel. Y sobre la pregunta tuya. No, adelante, Antonio. No, hablando de los medicamentos, no hemos hablado de la interferencia de los grandes grupos productores transnacionales de medicamentos internacionales. ¿Y el lobby que hacen o que hicieron en el pasado gobierno? Sí. Eso estaba como, y en eso la Federación Médica tiene estudios supremamente valiosos y que han aportado mucho a la discusión. Sí, ahí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la capacidad de lobby que ellos tienen es muy importante, no solamente ante el Senado, ¿cierto?, sino en el gobierno mismo, dentro del gobierno mismo. Por ejemplo, el ministro Echeverri, antes de ser ministro, hizo un estudio en donde recomendaba que no hubiera control de precios de medicamentos.
por ejemplo. Y nosotros tenemos los datos desde cómo desde el año 2006 empieza a subirse de manera exponencial los costos de los medicamentos a partir de que el ministro Palacio empieza a sacar resoluciones para quitar, liberando los precios de medicamentos y quitándole castigos, a las entidades que habían abusado de los precios. Entonces aquí esto es una cosa que uno sí piensa, y el gobierno ha estado metido en la cuestión de una u otra forma, cuando ha sido omiso, por decirlo menos. Doctor Córdoba, ¿algo que agregar? No, sin lugar a dudas, son muchos factores. En realidad lo que se termina viendo es que hay una serie de sobrecostos y termina uno viendo que es como una matrioshka. Yo creo que el gran asunto de todo esto es que termina siendo como estas muñecas rusas, de que existe un cascarón y sobre ese cascarón le metieron muchos negocios internos, y dentro de esos negocios circuló una serie de dinero. Y al volverse negocio se pervirtió el sistema. Está el caso de las industrias poderosas, pero está el caso de que muchas de las EPS generaron formas de comprar medicamentos de manera directa y recobrarlos de maneras exageradas. Entonces, lamentablemente, lo que se termina viendo es que es un caos, de alguna manera es una perversión en muchos de los extremos que desnaturaliza cualquier intención de mejorar un sistema de salud, y lo que vuelve es una feria persa. Miren, ¿saben qué? Digamos, aquí me están haciendo señales que tengo que cortar. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Creo que la conclusión es que, salvo el gobierno, todo el mundo coincide en que el sistema falló, en que hay que buscar una reestructuración total del sistema de salud para que la salud... Pero María Elvira, yo quiero decir algo... Las propias EPS y muchos empresarios que han lucrado de esto y que pueden seguir lucrando. Y queda sobre el tapete. Si hubiera un segundo, diría una cosa. No hemos mirado aquí el impacto que sobre esta situación va a tener la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos. Yo quiero decir caso dos concreto cosas de los para medicamentos... cerrar. Lo primero, porque si quiero dejar la constancia histórica, el presidente se comprometió ante el país, con nosotros a bordo, y en eso lo acompañamos, que iba a reformar estructuralmente el sistema. Y en ese sentido no ha cumplido. Esperamos y lo segundo, que así sea, que ustedes sigan pedaleando todos en esa miramos dirección. en un norte de un país en paz, no podemos pensar que puede existir un país en paz sin un sistema de salud sano. Buenas noches, les agradezco a ustedes que me hayan acompañado, la ilustración en este tema que para muchos es complejo por la dificultad del sistema, y a ustedes por habernos acompañado una vez más en Las Claves. Los invito el próximo martes a las 8:30 de la noche. Buenas noches. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia. Clasificación adulto. Hagamos memoria. Aquí hay heridos, hay menores de edad, ¿por qué les pegan patadas? ¿Por qué los esposan dentro del camión y luego sí les dan patadas? ¿Por qué lo hacen eso? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Qué está pensando el gobernador del Cauca? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dan la cara? ¿Pero por qué tienen que hacer eso? Eso es una injusticia. Que venga el gobierno, que hable, que dialogue y mire la lucha de los pobres indígenas. Eso es lo que yo quiero, que el gobierno venga, que no se ponga a darle plata a Julano y a Sutano para que compren tierra, no, que él mismo se asesore de sus cosas, le den a sus indígenas. Mire que hay mucha gente que no tiene tierra para trabajar. ¿El gobierno qué está haciendo? Que venga a
heridos que hay, cómo están atacando y qué es lo que hace la policía. Y siempre ellos hablan, atacan y se lavan las manos. No, que seamos sinceros, si vamos a atacar a patadas, seamos pero todos. Mira que unos indígenas que no tienen arma, que no tienen nada. ¿Cómo les van a dar patadas? Son menores de edad. ¿Cómo van a coger entre 50 a 3 indígenas y le van a dar a golpear? No, no es justo. Eso es lo que le pido, que el gobierno dé la cara, que el gobernador también venga y dé la cara. Es lo que yo quiero, pero que no ataque a esa gente así. Y que los policías no sean salvajes. Eso, gracias. El motivo de que nosotros estemos en esta finca es lo que todos necesitamos, tierra. Por el no cumplimiento del gobierno hace que nosotros volvamos a las vías de hecho, aunque pues él rechaza las vías de hecho, pero si no nos han cumplido los gobiernos anteriores, nosotros nos toca llegar a estos medios. También lo que piensa es lo más pronto una reforma agraria donde pues todos tengamos donde trabajar. Así el gobierno nos diga que nosotros tenemos tierras, nosotros prácticamente sí tenemos tierras, pero vivimos en las partes de reservas naturales donde son los ríos, las quebradas y parte de páramo, entonces esas ya no pueden trabajar. Porque si nosotros trabajamos la parte de reserva sería que ya el valle se quedara sin agua. Entonces eso es lo que no se quiere, por lo tanto es lo que nosotros reclamamos, es más tierras para seguir trabajando. El gobierno se ha sentado con muchos sectores armados, por los paramilitares, con la guerrilla. Nosotros que somos indígenas, civiles, que no manejamos armas, él debe sentarse con nosotros a dialogar, a ver las necesidades que nosotros tenemos en los resguardos. No tanto tierras, también tenemos salud, educación, agua potable, muchas cosas, o sea, todo lo que significa la calidad de vida de las comunidades indígenas. Por lo tanto, necesitamos es que el gobierno venga y se siente aquí a dialogar. En estos momentos es más del mediodía desde la hacienda de Japio. Queremos comentar de que nuevamente está la intransigencia del gobierno.